¿Sabías que en España mueren 30.000 personas al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%. Que una ambulancia tarda unos 10 o 12 minutos de media en llegar a tu domicilio y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Un proyecto que tiene por objetivo salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Se han cumplido 40 años del llamado Manifiesto de los 2300. En 1981, Diario 16 publicó el Manifiesto por la Igualdad de Derechos Lingüísticos en Cataluña, en el que intelectuales y profesionales que vivían en Cataluña mostraban su preocupación por la situación cultural y lingüística de esa comunidad, donde se pretendía imponer el catalán como única lengua válida. Firmaban el documento el catedrático de la Universidad de Barcelona, Amando de Miguel, el poeta Premio Nacional de Poesía Carlos Sahagún, el escritor Federico Jiménez Los Santos, el escritor y miembro del PSC Santiago Trancón, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma y diputado provincial del PSC-PSOE por Barcelona, Jesús Vicente, y así hasta un total de más 20 firmantes iniciales de un manifiesto que sería posteriormente suscrito por otras 2.300 personas. El manifiesto fue recibido con animadversión por parte de los dirigentes nacionalistas que respondieron con un contramanifiesto llamado Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes y que daría lugar a la plataforma Crida a la Solidaritat. Y 4 meses más tarde, el 21 de mayo de 1981, la banda terrorista Terra Lliure secuestraba al periodista Federico Jiménez Los Santos, al que disparó en la rodilla, dejándole abandonado, atado a un árbol. Poco después del atentado, Los Santos escribió una carta al anterior presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, donde le comunicaba que no encabezaría una candidatura no nacionalista para el Parlament porque abandonaba Cataluña. El momento estratégico clave, la oportunidad histórica, se daba en las elecciones del año pasado y era necesario aprovechar esa coyuntura para frenar lo que, en caso contrario, sucedería. La avalancha de demagogia nacionalista de Pujol. Pero no será posible, porque ya no voy a vivir en Cataluña. Y así fue. A los pocos días, Federico Jiménez Los Santos abandonaba Cataluña, al igual que hicieron otros firmantes del manifiesto, como Amando de Miguel, Carlos Sahagún y Santiago Trancón. Santiago Trancón, que fue el redactor del manifiesto, ahora, 40 años más tarde, acaba de publicar España sentenciada, pero no vencida, en el que pone de manifiesto que la insurrección golpista y la rebelión de los separatistas amenazan seriamente la continuidad de España como Estado democrático. Don Santiago Trancón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no le veo, pero no sé qué pasa que no le veo, pero bueno. No, pero nosotros sí le vemos a usted. Han pasado 40 años y, bueno, de estos hechos que acabamos de relatar, ¿y usted qué diría? ¿Han mejorado las cosas en Cataluña o han empeorado? Hombre, evidentemente han empeorado, pero han empeorado porque empezaron mal. Lo que mal empieza y no se corrige a tiempo, pues continúa mal y peor acaba. Esperemos que todavía no acabe y que logremos en el último momento, pues en fin, antes de que suene el último pitido del partido, podamos decir hasta aquí hemos llegado, se acabó y este juego ya no continúa. No ha sonado el último pitido del partido, pero los árbitros no ayudan mucho, porque usted en su libro repasa una serie de sentencias judiciales que han venido a abrir un espacio de impunidad, ¿no? Bien, ese es uno de los motivos principales del libro, el analizar la responsabilidad del Poder Judicial. Cuando digo Poder Judicial me refiero a la élite del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia, es decir, esa élite muy jerarquizada y que desde los inicios de la democracia, desgraciadamente, ha empezado a dar síntomas de estar absolutamente supeditada y encamada con el poder político y el poder económico, y ha ido dando una serie de sentencias hasta esta última de los golpistas del Procés, que fue lo que a mí me alarmó enormemente y
impulsó a escribir este libro. Esa sentencia no hay por dónde cogerla, pero yo me pregunté, esto no surge de la noche a la mañana. Y claro, yendo hacia atrás, pues descubro, por supuesto, los inicios esos de los que has hablado, del manifiesto de los 2300, que muy pronto fue de 23.000, recuerdo, de una manera espontánea en aquella época, lo cual estaba indicando que habíamos enfocado la denuncia perfectamente en un problema que existía en la sociedad. Digo que desde esos comienzos, la primera quizás gran sentencia del Tribunal Constitucional fue sobre la LOAPA, la Ley de Armonización del Proceso Autonómico, orgánica. Ahí yo fui descubriendo ya que desde esos inicios hasta esta última había una continuidad donde las dejaciones, prevaricaciones, cambalaches y claudicaciones del tribunal, de los altos tribunales, iban paralelas al desarrollo progresivo del proyecto independentista, como iba avanzando sentencia tras sentencia, abriéndose espacios, y llegamos hasta hoy, donde están pues en una situación donde esperan la última sentencia de los jueces que permitan un referéndum, no se sabe qué, en fin, y ya una vez iniciado eso ya es imparable. Una vez que reconoces a Cataluña como sujeto de soberanía capaz de decidir sobre su futuro, ya, como dicen los independentistas, si hacemos un referéndum, ¿por qué no hacer 2, 3 o 4 hasta que los consigan? Y además, don Santiago, vamos de sorpresa en sorpresa, porque si resulta que dan un golpe de Estado con un referéndum ilegal, se les condena por sedición, pero hoy mismo ya estamos hablando que el presidente del gobierno se está planteando la posibilidad de darles el indulto, pues entonces podemos hacer 1, 2, 3, 4 o tantos como usted quiera, ¿no?, por ilegales que sean. Por supuesto, eso demuestra cómo esta sentencia realmente fue una sentencia absolutoria, porque los jueces no son ignorantes, sabían perfectamente que esa condena, que simbólicamente ya significaba decir que no ha habido rebelión, es decir, que no ha habido lo más grave, el atentado a la Constitución y a la unidad de la democracia y la unidad de la nación, pues ya esa condena iba a pasar por las cárceles que están en manos de la Generalidad, y lo cual significa pues que son cárceles, hoteles que han entrado y salido y seguirán, y ya solo le falta, digamos, la corroboración camuflada, como sea, de una amnistía, porque claro, no va a ser ni siquiera indulto, porque ni lo van a pedir, con lo cual, quiero decir, será un indulto, una amnistía camuflada de indulto, con lo cual todavía peor. Es decir, esas consecuencias los jueces no podían ignorarla. Por tanto, el Tribunal Supremo que dictó esa sentencia es responsable, y es lo que yo quiero demostrar, porque hasta ahora en los análisis que hacemos de la realidad social y política de España dejamos de lado a los jueces como si fuera, en fin, no tuvieran responsabilidad. Es un tercer poder del Estado fundamental y tiene responsabilidad, y los ciudadanos y la sociedad democrática tiene el deber y la obligación de pedirles cuentas, de analizar y de discutir qué es lo que han hecho y cuáles han sido las consecuencias de sus sentencias. Mi libro tiene ese sentido. El que lo lea se irá alarmando, como yo me fui alarmando, paso a paso, es decir, cómo hay una concatenación de hechos que son paralelos a las resoluciones de los altos tribunales. Es que, sin duda alguna, es alarmante, porque, don Santiago, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hace ya 40 años que usted, con los 2300, advirtió de un proceso que se estaba produciendo en Cataluña. Tuvieron que salir de allí ante el rodillo excluyente del nacionalismo, incluso Federico Jiménez Los Santos con un tiro en la rodilla. ¿Qué pasa? ¿La ciudadanía española no se daba cuenta del embrión que se estaba gestando ahí y que ahora, 40 años más tarde, nos damos cuenta del monstruo que hemos alimentado? No se quiso dar cuenta. Esto es porque, claro, nosotros no fuimos los únicos. Lo que puede llamar incluso mucho más la atención es cómo Josep Tarradellas dijo cosas todavía mucho más graves que las que nosotros denunciábamos en el manifiesto. Recordemos que a Pujol le llamó enano corrupto, es decir, que lo conocía muy bien. Confió el pobre Tarradellas demasiado en que la sentencia de banca catalana acabaría hundiendo su carrera política. Se equivocó, porque ya sabemos lo que pasó. Otro de los ejemplos de prevaricación y de una conducta totalmente inaceptable de los tribunales, en este caso el Tribunal de Justicia de Cataluña, que, en fin, le exoneró de cualquier culpa en el caso de banca catalana, que se desfalcaron más de 300.000 millones de las antiguas pesetas. Es increíble, pero así hemos de ir entendiendo la historia de estos 40 años, porque sin tomar conciencia de eso no nos damos cuenta de que en este momento el Poder Judicial tiene que reaccionar. Esto es una llamada de atención,
porque no puede seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, tiene que rectificar y no dar el último paso, que es eso que te digo, una especie de mutación de la Constitución sin hacer una reforma seria de la Constitución, con lo cual nos mete en un problema de impredecibles consecuencias. Los Balcanes igual pueden quedar, en fin, como un juego de niños. Hemos visto jueces que han sido valientes en este proceso del procés, pero de poco valen esas sentencias y después pues, se pueden dar por eso, indultos o amnistías, ¿no? No, hay una minoría, o la inmensa mayoría de los jueces son responsables honestos, pero el problema está en la cúspide, en cómo está organizado este sistema judicial con una jerarquización muy rigurosa y donde la élite judicial, esa puede hacer lo que quiere, claro. Hay casos increíbles como por ejemplo el caso del estatuto, que fue aprobado por 6-4. 4 de los magistrados le hicieron unos escritos particulares demoledores. Demostraban que aquello no había por dónde cogerlo. Y sin embargo, han pasado como si no existieran. Y tan autoridad tienen esos 4 magistrados que hacen unos escritos de recusación y votos particulares impecables, como, por supuesto, mucho mejor que la cochambre de la sentencia que se hizo sobre el estatuto. Y claro, en esa pugna, en esa pelea, los ciudadanos lo que tenemos que ser es conscientes de lo que está ocurriendo y no dejar al Poder Judicial al margen de todo lo que está ocurriendo. Hay que exigirles una responsabilidad mayor. Pero claro, para eso, para que seamos conscientes, hay que hablar claro. Decía Oriana Fallaci que hay momentos en la vida en los que callar se convierte en culpa y hablar en una obligación. ¿No ya va siendo hora de que llamemos claramente por su nombre a lo que está pasando en Cataluña? Es decir, nazismo puro y duro. Pues sí, es un movimiento absolutamente reaccionario, supremacista, totalitario, que encaja, lo más parecido es lo que ocurrió, digamos, en el nazismo y el fascismo, por lo menos en las connotaciones de sus comportamientos, sus objetivos y su modo de actuar, con el chantaje, la amenaza, la discriminación, la mentira, el engaño, en fin, todos los recursos que hemos visto atribuidos, digamos, a esos movimientos que ya sabemos los muertos que provocaron en el siglo pasado. Lo importante de todo esto al final es que desautorizarlos definitivamente. No son movimientos democráticos, son movimientos antidemocráticos, son movimientos que están poniendo, digamos, atacando lo más importante, que es la unidad y la igualdad de todos los españoles, que es lo que da sentido a la nación. Si no, pues no existe nación ni existe nada y cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero mientras exista una nación que está basada en una historia de 5 siglos como mínimo, donde al final los intereses de la mayoría es lo único que importa, pues eso hay que empezar efectivamente a llamarlo por su nombre muy serio y a decir por qué y cómo hemos llegado hasta aquí, y una vez que eres consciente de eso, decir, cuidado, que estamos ante un abismo. El lanzarse al abismo no es la mejor solución, y si seguimos caminando hacia él, acabaremos cayendo. Usted en su libro Cataluña y España sentenciada pero no vencida pone el acento sin lugar a dudas en el estamento judicial como un elemento fundamental para restablecer la normalidad democrática en Cataluña y el cumplimiento de la ley. Pero a lo largo del libro se encuentra también responsabilidad política y hasta social. ¿Cómo es posible que hemos hecho mal a lo largo de los últimos 40 años para que siga existiendo esta sociedad catalana en la que cualquier disidencia es castigada con el aislamiento social, con la muerte social de cualquier persona que no se suma a esa ideología dominante de la independencia? Naturalmente, entre las muchas causas que existen para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, el Poder Judicial es una causa necesaria, pero no suficiente. Hay otras muchas y lo importante es ver el entramado, cómo unos fenómenos se van apoyando en los otros. Claro, la corrupción, un fenómeno increíble, pero claro, tuvo origen en una sentencia, vamos, en una no sentencia judicial, que fue el eximir de culpa a Pujol, que luego de ahí continuó y fue el gran corruptor de la democracia. Llegó, pues eso, buscando ya más responsabilidades, hasta el propio Aznar entró en ese juego, no digamos Felipe González, y luego ya el caso más llamativo de lo que estamos viendo ahora, de la entrega absoluta del pedrosanchismo al separatismo insolidario, supremacista, y que está colocando a la sociedad española en un momento de una tensión tremenda, porque no hay que olvidar que todos estos fenómenos
van avanzando muy lentamente, pero cuando llega a un punto de una masa crítica de conflicto, ya no se pueden controlar. Y hay que ser conscientes de eso. Eh, yo siempre digo que todas las grandes guerras y las grandes catástrofes, un minuto antes o un día antes de que ocurrieran, todo el mundo decía que no iban a ocurrir. No pasaba nada. Lógicamente, hay que ser muy conscientes y en esto, pues, esta perspectiva de mi libro de los 40 años da una visión global muy importante para tomar conciencia de dónde estamos. Pero sí pasa, efectivamente, sí pasa. Y mi pregunta es, don Santiago, ¿hasta dónde puede llegar nuestro nivel de tragaderas? Porque fíjese, acaba de tomar posesión un gobierno, la Generalitat, en la que el presidente es el número 2 de un partido cuyo máximo líder está en la cárcel por delincuente. Y su socio de gobierno es la marioneta que está movida por los hilos de un fugado de la justicia que se largó escondido en el maletero de un coche. Pero esto, más que una realidad política en España, en una España democrática del siglo XXI, parece un guión de los hermanos Marx, ¿no? No, cada día nos despertamos con algún fenómeno nuevo, yo que sé, el acercamiento de los presos etarras, que prácticamente igual que los otros ya están pisando la calle, están prácticamente fuera de las cárceles. Cada día, ya digo, hay un fenómeno más. Lo único que tenemos que ser conscientes es que todo esto va calando en la sociedad española y es inevitable que haya una reacción. Lo importante es que esa reacción sea controlada, estrictamente democrática y que imponga la voluntad de una mayoría en las próximas elecciones que acabe o inicie la vuelta atrás de todo esto de una manera ordenada y responsable. Si no se puede hacer así, si por casualidad todo ese proceso se embarulla más y no es un resultado donde la amplia mayoría de españoles que hoy día lo único que quieren es un orden constitucional defendido e impuesto, pues no sabemos a dónde irá, a dónde puede llegar. Naturalmente, los independentistas seguirán su ruta. Eso de pensar que el movimiento independentista está más debilitado. No, yo lo que pregunto es decir, a ver, ¿dónde han perdido algún milímetro de poder? Desde el 17, desde el golpe de Estado, ¿dónde han perdido algo de poder? En los medios de comunicación, en la televisión, en las leyes, todavía la ley CELA, encima, todavía les va dando, da la razón y encima les permite excluir el español, vamos, excluir es erradicarlo y despreciarlo olímpicamente en el ámbito de la enseñanza. Con lo cual quiere decir que la reacción tiene que venir no de los independentistas ni de todos sus aliados, sino de la sociedad, que en un momento determinado vea peligrar su convivencia y diga, hasta aquí hemos llegado. Y eso pasará inevitablemente por una reorganización de las fuerzas políticas. Yo espero que dentro de la izquierda haya una reagrupación distinta y que desbanque a toda esta izquierda reaccionaria absolutamente al servicio de los independentistas, y luego la derecha también acabe de aclararse, acabe de saber qué es lo que quiere. Porque el problema que tenemos tanto es a la izquierda como a la derecha, la indefinición, el no tener claro los límites de la Constitución y que hemos ido por un camino equivocado. Y hay que cambiar radicalmente de rumbo. Fuerzas de izquierda me dice, pero ¿reconoce usted al PSC actual? ¿Es el mismo PSC en el que usted militaba hace 40 años? Por supuesto que no. Entonces ya empezó a no serlo, porque entonces era PSC-PSOE. Luego PSOE cayó, desapareció, y luego incluso la PS eran letras normales y la C de Cataluña era en negrita destacada. Ya simbólicamente ese grafismo indicaba la evolución de los socialistas catalanes. Vamos, llamarles socialistas por seguir manteniendo un poco la nomenclatura tradicional. En la práctica, pues son siervos del independentismo, al fin y al cabo viven de ello y están, las clases ricas y pudientes de Cataluña, pues están en el PSC, es decir, que no hay contradicción. El asunto de la izquierda en general es que realmente es desolador lo que está ocurriendo, porque efectivamente no existe una izquierda como tal. Y sin el equilibrio izquierda-derecha en un país como España, es muy difícil mantener la estabilidad y la convivencia y la cohesión social. Tiene que haber esas dos opciones que sean racionales, claro, que no sean ideologías. Porque cuando son ideologías son fanatismo, son sectarismo, es crear un enemigo y es el guerracivilismo más o menos encubierto.
No, es ideas, tener ideas. Yo digo que soy un hombre que tiene ideas de de izquierda tradicional, pero que no son, yo no tengo una ideología izquierdista ni de izquierda, porque abomino las ideologías, abomino esos corpus de ideas cerrados que lo único que llevan es a autoprotegerse y a construir enemigos en oposición a esa ideología. La derecha caería en el mismo error si hiciera lo propio desde sus otros puntos de vista o ideas. Pero yo creo que hoy hay una debilidad tanto a la izquierda como a la derecha de reconstrucción mental, de reconstrucción de los valores, de las ideas, y poner siempre la prueba de la realidad como la última. Muy bonitos programas, ideas, pero al final lo importante es que el paro, ¿qué pasa con el paro? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con la situación, en este caso, de salarios de miseria, etcétera? Todos los problemas reales son lo único que de verdad importa a la gente. La solución puede venir desde un campo o desde otro, pero al final lo importante, la prueba definitiva es si lo solucionan o no lo solucionan. Y ahí es donde, pues oye, la izquierda y la derecha se tienen que encontrar en el campo de la realidad. Lo mejor de su libro, señor Trancón, es que titulándose España sentenciada, pero no vencida, nos advierte de la situación que está sufriendo, pero también deja una puerta abierta a la esperanza. ¿Debemos entender que se puede revertir la actual situación? Sí, por supuesto. Yo digo que sentenciada no significa ni derrotada ni vencida. Lo último que podemos caer es en el derrotismo o, como dice Sabater, ya hartos, pues caer en las ganas de descansar. Como si ya, en fin, estamos agotados y bueno, lo dejemos pasar. No, yo creo que se puede perfectamente cambiar la situación. De hecho, hay un movimiento soterrado social que va en la misma dirección, que está en este caso, en el caso de Madrid, las elecciones de Madrid son sintomáticas de ese movimiento profundo de los ciudadanos españoles y yo espero que eso se canalice de una manera mucho más decidida de ámbito nacional y de lugar, pues yo que sé, a que la actual situación donde que están dominando las fuerzas estas, digamos, de izquierda descarriada y degenerada, con las fuerzas separatistas y terroristas y populistas, pues todo eso se desequilibre hacia una opción distinta. Hay que confiar en eso y trabajar en ello, y mi libro lo que hace es simplemente intentar dar argumentos y razones sólidas para decir lo que estoy diciendo. Cuidado, es un alarmismo, pero yo digo un alarmismo controlado, no se trata de utilizar el miedo por el miedo, sino el miedo consciente y al mismo tiempo, porque ahí recuerdo una frase de Quevedo que inicia en el libro, que tiene que ver con cuando cuenta pues la muerte de Julio César, y dice: determinarse tarde al remedio del daño es daño sin remedio. No podemos esperar. Es el momento donde no hay que la determinación de ir a acabar con el mal y con el daño tiene que ser absoluta. Eso no quiere decir, pues, no sé, empezar a levantar la voz y hacer cosas raras. No, no, los cauces democráticos están ahí. La Constitución tiene suficiente. A veces cuando se habla de la Constitución es que no se lee ni se entiende. Yo en mi libro, por ejemplo, destaco que hay 23 artículos, por ejemplo, aquí, que a simple vista hoy no se están atendiendo. No se hacen ni caso. Bastaría con hacer caso a esos 23 artículos que al pie de la letra dicen lo que dicen de una manera clara para que la situación cambiara radicalmente. Donde no se trata tampoco de empezar a lucubrar si reformas constitucionales, no, eso llegará en su momento cuando tenga que llegar para modificar y ampliar y mejorar algunos aspectos ambiguos de la Constitución. Pero la Constitución es un arma suficientemente poderosa hoy, simplemente con atender y con que, claro, no vengan los jueces a hacer la interpretación de la interpretación, a hacer sentencias donde la Constitución acaba diciendo lo que no dice y le hacen decir todo lo contrario de lo que dice. Eso es, digamos, el juego peligroso y del gran poder que pueden tener los jueces con la capacidad que tienen, porque al final es la legitimación última de las leyes y de los actos, pues de enredar y de hacer eso, como han hecho con el estatuto, de interpretaciones conforme a, eso es constitucional, conforme a la interpretación que nosotros hacemos, y acaban aceptando que Cataluña es una nación, la palabra nacional se cuela en el estatuto aprobado de una manera, vamos, inadmisible, contraria absolutamente a la Constitución,
pero dice, eso es aceptable conforme a la interpretación que nosotros le damos. Es decir, el texto constitucional dice lo que dice. Nación solo hay una, no puede haber más que una. Estado no puede haber más que uno. No puede haber 17 estados en uno. Eso es incompatible. O no puede haber dos estados, Estado democrático y Estado que le llaman central. Eso no está en la Constitución. La Constitución jamás habla de Estado democrático, por ejemplo. Eso es un invento, pues, del fin, de los independentistas, pero que lo han colado como si hubiera dos estados, uno contra otro, y a ver quién gana. Claro, en esa pelea entre los dos estados, yo demuestro en el libro, claro, que las ventajas siempre son para los estatutos y para las comunidades autónomas, porque tienen estatutos que los pueden reformar y hacer con ellos lo que les dé la gana. En cambio, el Estado, lo que se llama el Estado central, mal llamado, simplemente es el Estado, solo tiene la Constitución, que solo el único intérprete es el Tribunal Constitucional, y eso es intocable. Incluso la desproporción entre ese Estado bicéfalo absurdamente concebido, que es inviable, pues tiene a favor, es asimétrico, pero a favor de las autonomías. Es una de las muchas cosas, pero insisto, el problema no es la Constitución, es la interpretación que de ella se ha ido haciendo durante estos 40 años. Y que interpretan los que manejan la propaganda y el adoctrinamiento. Don Santiago Trancón, autor de un libro fundamental para saber lo que ocurre en Cataluña, España sentenciada pero no vencida, y redactor del manifiesto de los 2300, que justamente ha cumplido ya 40 años. Muchísimas gracias, don Santiago, por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, y espero que la gente lea el libro como yo lo escribí, con cierta desazón, con dolor y con rabia, pero al mismo tiempo con esperanza. Con la esperanza de encontrar una solución. Muchísimas gracias, don Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Don Ricardo, ¿qué reflexión podemos hacer? Bueno, vamos a ver, a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho. El libro tiene una pinta de ser muy interesante, pero es cierto que no solamente son los jueces, sino, por una parte, quién elige a esos jueces, quién elige el Consejo General del Poder Judicial, la falta de independencia judicial. No estamos hablando de una cuestión solamente de los separatistas, han sido también cómplices en esa evolución, tanto en la interpretación jurídica de nuestra Constitución como luego en relación a las concesiones que se han hecho al separatismo, los dos partidos que han estado gobernando en España durante 40 años, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay que cambiar el tema de los jueces, las interpretaciones. Es verdad que la Constitución, eso es papel, pero al final depende de quién interprete la Constitución, la jurisprudencia que se crea, quién dirige, digamos, cómo quieren que evolucione esa jurisprudencia en el sistema autonómico y todo eso, y son corresponsables toda esa partitocracia, que estoy de acuerdo con él, pero claro, dice, tengo esperanza. Él hace un montón de años pues le hizo lo del manifiesto de los 2300 y está ahora y plantea, no, la Constitución, muy bien. Yo creo que, aparte de que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, también hay que ser contundente. Dice, no hay que decir, no, hay que ser contundente y hay que dar una alternativa, porque ya se ha utilizado tantas cosas, tantas buenas palabras, y vuelvo a repetir, son muy culpables el Partido Popular y el Partido Socialista, y nosotros, por ejemplo, tenemos un mensaje contundente, defendemos la Constitución, creemos que también hay que hacer reformas, con los separatismos nos hemos personado y hemos sido responsables también de esa acusación popular que los metió en prisión, pero es verdad que vemos esa interpretación jurídica en que, aunque la sentencia prácticamente en los hechos, en la relación de los hechos, parecía que iban a ser condenados por rebelión, luego se les condena por sedición, luego se hace la transferencia de las competencias de prisiones a Cataluña, luego se le entrega por José María Aznar la educación allí a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estamos viendo lo que ha pasado con el PNV. Aquí hay un problema mucho más de fondo, no son solo los jueces, son los que eligen los jueces y es todo el establishment y toda esa partitocracia que contamina todo lo que hemos vivido en estos 40 años y hay que ponerle freno. No, Pablo. Bueno, varias cosas. Una, a mí me parece que es evidente que hay una politización de la justicia muy aguda. Y en segundo lugar, dentro de esa politización de la justicia existe un gobierno de los jueces. ¿Por qué digo un gobierno de los jueces? Porque han asumido una especie de derecho viviente en el cual les permite alterar, reinterpretar o interpretar a su amaño lo que la letra dice y significa. Ese es uno de los problemas muy graves de la nueva evolución del derecho y por eso los jueces pues, se arrogan la capacidad de
hasta de destruir la propia Constitución, de acuerdo con sus propias ideologías y de acuerdo con esa politización de la que hablo. Pero vale la pena traer a colación lo que yo me permitiría traer, que es el ejemplo de América. En América, desde muy temprano en la conquista, se prohibió que emigraran catalanes y valencianos. ¿Y por qué? Porque llevaban quizás otra lengua y los reyes católicos querían establecer el castellano como la lengua vehicular de toda América, que hablamos 600 millones de hispanoparlantes. Muy bien, ¿y por qué los reyes católicos decidieron esto? Porque ellos tenían asumido que la lengua no solamente es el vehículo de comunicación entre los pueblos, sino además de comunión entre los pueblos. Y una de las razones por las cuales España triunfó en la conquista de miles de tribus que había diseminadas por toda América es porque dio una lengua común que comunicó a todos estos pueblos que no se entendían y que guerreaban unos contra otros por sus soberanías lingüísticas y culturales, etcétera, porque la cultura empieza con la lengua, evidentemente. Entonces, y vivían en contiendas continuas que fueron aprovechadas por los conquistadores, evidentemente, para conquistar una masa gigantesca de territorios. Entonces, en Cataluña está pasando exactamente lo que no pasó en América con todas esas lenguas, que los catalanes se han resistido a entender que el castellano es la lengua vehicular de 600 millones de habitantes y que lo que ellos pretenden es aislar a la población catalana a través de la cultura, a través de los colegios, lingüísticamente, transformando lingüísticamente esa cultura para que sean ellos y los otros. ¿Quiénes son los otros? Los españoles. ¿Y por qué? Porque esa lengua comienza a incomunicar cuando la impones, cuando no permites que la otra lengua también sea parte de esa cultura, sino que la impones artificialmente, pues entonces se comienza a incomunicar el territorio y a establecer fronteras entre unos y otros. Y ese es el fenómeno que no entendió la democracia española en su momento y que por supuesto este señor Trancón la ha entendido perfectamente y creo que la ha enunciado de la manera en que debió haber sido enunciada. Señor Bermejo. Bien, siempre ha habido un sentimiento nacionalista en Cataluña, siempre ha habido un voto nacionalista, pero lo cierto y verdad es que desde el 2008 hasta ahora ese voto se ha convertido en independentista. Y eso, y lo repito ya por enésima vez, tiene una única razón, y es por la panda de golfos que ha habido en Madrid. Por la panda de golfos que ha habido en Madrid. Y responsabilidad a los jueces de lo que pasa cuando hay sentencias que no se cumplen en Cataluña, eso no es culpa de los jueces. Y si hoy existe Vox, y está Ricardo aquí sentado, es porque ese partido minúsculo, irrelevante, despreciado por todos, infravalorado, puso una denuncia y por eso están hoy en la cárcel y por eso tienen 50 y tantos escaños. Y dicho esto, quería tener un mensaje de comprensión y también un poco de disculpa con mi compañera y presidenta Inés Arrimadas, porque yo incluido y toda la sociedad, creo, la ha acusado estos años de no haber, digamos, hecho su mandato de presentarse a la investidura cuando ganó las elecciones. Y es verdad que ella no hizo énfasis en hacerlo, pero lo cierto y verdad es que cuando hemos visto lo que ha pasado con Illa, ¿no? Salvador Illa ganó las elecciones y él pidió ser o participar en un debate para ser presidente y lo cierto y verdad es que no le han dejado. Y a Inés Arrimadas tampoco la hubiera dejado Turren, ¿no? Se llamaba entonces el presidente. Roger Turren. Roger Turren, ni el otro presidente, que tampoco la dejó nunca, que se llamaba Quim Torra. Albert Rivera. Ah, Albert Rivera.
Por lo tanto, tengo que pedirle disculpas porque ella ha sido injustamente acusada durante estos años de que no quiso ser presidenta, que es verdad que no quiso, pero es que hubo dos que no la dejaron ni la hubieran dejado nunca. Pues queda dicho. En fin, vamos a dar una pequeña pausa, volvemos de inmediato, vamos a hablarles de desfibriladores, porque como saben, en España se producen hasta 30.000 muertes al año a causa de los infartos. O sea que de momento levantamos ya nuestra mesa política del día y damos paso a nuevos asuntos. Señor Bermejo, don Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ricardo Chamorro, por haber estado con nosotros. Encantado. Sigan defendiendo los derechos y los intereses de los agricultores y de los regantes, que buena falta que nos hace para que la España despoblada vuelva a estar poblada. Efectivamente. Y muchas gracias, don Pablo y Victoria, por habernos acompañado. Gracias, muy amables por haberme invitado. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo.
la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Como ustedes saben, los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país debido a una muerte súbita, 4 veces más que las víctimas causadas por accidentes de tráfico. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por 2 la tasa de supervivencia. Y ese es el objetivo con el que ha nacido el proyecto Protege tu Vida. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Javier. Un infarto, algo que le puede ocurrir a alguien repentinamente, sin esperarlo, y lo que nos puede salvar la vida es tener cerca un desfibrilador. ¿Por qué? Pues porque el desfibrilador, cuando ocurre lo que estás comentando, un infarto, probablemente, o una angina de pecho, o incluso un ictus, probablemente lo que va a ocurrir posteriormente es que el corazón se pare, o el corazón se fibrile, que es casi igual que si se para, porque lo que ocurre es que hace unos movimientos muy rápidos y que no tienen potencia ninguna para subir sangre. Entonces esa persona se marea, evidentemente se queda sin conocimiento, y entonces ahí es donde tenemos que hacer. Lo primero es que ese corazón no siga parado durante mucho tiempo, porque si sigue parado durante mucho tiempo, evidentemente va a llevar a la muerte del mismo corazón y también la muerte cerebral. Entonces, al poner el desfibrilador, ¿qué hace? Desfibrila, es decir, hace que no esté fibrilando y le empieza a dar una serie de corrientes para que el corazón de nuevo empiece a latir. Por eso el desfibrilador es básico en esos primeros minutos. Pero claro, hay muchos lugares públicos en los que sabemos que hay desfibriladores, pues en un aeropuerto, en un hospital, por supuesto, hay atención, hay grandes zonas donde ya se han puesto, pero la mayoría de los infartos se producen cuando estamos en casa. Sí, de cada 4, 3 en casa. Y en casa es donde está el problema, porque a lo mejor tú, bueno, si estás en un hospital no tienes problema ninguno, pero y a lo mejor en un aeropuerto o incluso en el metro, etcétera, no hay problema, pero en casa, claro, las circunstancias son diferentes. No tienes, en primer lugar, a lo mejor no tienes conocimiento de qué hacer. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias. Eso es lo primero. Es básico llamar a emergencias porque son las personas que rápidamente van a poner en funcionamiento todo el entramado para que llegue un doctor lo antes posible y pueda salvar a esa persona. Pero, evidentemente, cada uno vivimos en un lugar
y las ambulancias hay una media que tardan unos 14-18 minutos en llegar. Cada minuto que pasa, el corazón pierde un 10% de posibilidades de volver a estar vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde, si tenemos ese desfibrilador, si nosotros en ese momento podemos colocarlo, que es muy sencillo, porque el que tenemos preparado en Protege tu Vida es un desfibrilador automático, es un DEA, ¿no?, para que esa persona empiece a notar esa electricidad en el corazón y el corazón empieza a latir. Ahí es Por eso donde nace básico. el proyecto Protege tu Vida, que es partir de la base de que podemos tener un desfibrilador en casa. Eso es, sabemos que son 30.000 muertes, son muchas más que accidentes de tráfico, y fíjate si estamos concienciados con un accidente de tráfico. Lo que pasa es que en el caso de cuando tienes un infarto y una persona muere a través de un infarto porque hay una parada cardíaca, pues lo tomamos como pues ha pasado, es una desgracia, ¿qué podemos hacer? Pues ya pasó, pues claro, hay un accidente de tráfico, pues enseguida nos ponen las autoridades y dicen, oiga, pues pónganse el cinturón, no beban, etcétera, etcétera, pero aquí dices, ha ocurrido, y efectivamente te puede ocurrir, porque si tienes el colesterol alto, si tienes hipertensión, si eres diabético, si tienes algún problema cardíaco, te puede ocurrir. Bueno, pues sí que hay una solución, o por lo menos hay una salida a este problema, que es que ese desfibrilador lo tengamos lo más cerca posible, y evidentemente lo más cerca es tenerlo en casa, para que realmente ocurra esa solución que tenemos. Además, Javier, fíjate que si hay conciencia, yo el otro día estaba leyendo que en el Ayuntamiento de Málaga han creado una app para que la gente sepa dónde tienes el desfibrilador más cercano, ¿no? Tú te metes, yo vivo en la calle no sé qué, y sé que en el supermercado no sé cuántos hay uno. Bueno, porque algo de solución tiene, pero realmente al final tienes que ir a por él, traerle, quién va a la persona. O sea, lo mejor es, lo tengo en casa, que por eso nació este proyecto, lo tengo en casa, cojo el refrigerador, lo coloco, es muy fácil el uso, de todas maneras nosotros también damos la formación sobre ello, y ya está, y intentamos salvar a la persona hasta que venga ese médico de urgencias, que es el que tiene que actuar, claro. Pero le hemos dado la posibilidad de que ese corazón cuando llegue todavía no haya muerto. Podemos haber salvado una vida en ese rato. Muy bien, yo quiero tener un desfibrilador en casa, ¿qué tengo que hacer? Llamar al 900-730-061, y ahí vosotros, ¿qué me facilitáis? ¿Me lo traéis a casa? ¿Me enseñáis a manejar? ¿Cómo va eso? Sí, en primer lugar lo que te vamos a preguntar es un poco tus circunstancias, porque si ocurre algo va a haber una persona que tenga que utilizarlo. No es lo mismo que vivas con, no sé, con tu familia, o que seas una persona que tienes un cuidador, o que tengas, al final es un vecino, no sé, hay que ver las circunstancias. También te vamos a preguntar un poco cuáles son tus posibilidades, es decir, a nivel de qué tienes, qué te puede ocurrir, digamos, qué gravedad tienes, ¿no? Para también saber un poco, porque tú sepas si esa patología en concreto te puede, o un infarto puede ocurrir en cualquier momento. Y una vez que ya tenemos ubicado todas tus circunstancias, entonces lo que vamos a hacer es eso, es mandarte un desfibrilador, va a ir una persona de Protege tu Vida a llevártelo, que está preparada, que está capacitada para explicarte y para incluso, cuando tú pones un desfibrilador, lo más importante es que desfibrile, ¿no? Que el corazón ahí tenga esa corriente eléctrica. Pero también si somos capaces de hacer un pequeño masaje cardiorrespiratorio, pues mucho mejor, porque ayudas a los pulmones también a que empiecen a respirar, no solamente que el corazón y los pulmones. Bueno, pues también te vamos a explicar, ¿no? Para que tú tengas esos conocimientos, que no es, pues compro un aparato a través de, yo qué sé, de internet y me llega un paquete en casa, no. Nosotros, y no sé qué hacer con él, efectivamente, nosotros vamos a hacer todo esto porque lo que queremos realmente es que se salve esa vida. O sea, nosotros tenemos, a lo mejor es ambicioso o no, no lo sé, pero de esas 30.000 muertes, pues nos hemos puesto que salvemos 7.500, ¿no? 7.500 vidas es mucho, porque cada vida probablemente tenga 20 personas cercanas o a su alrededor, familiares, amigos, que sufren por esa vida que se ha muerto, ¿no? Y que yo no, que me quiero morir, o no quiero que se muera mi padre o mi madre, porque realmente es su vida y es nuestra vida, ¿no? Por eso, detrás de esas 7.500 hay muchas familias que se quedan. Además, el problema de cuando es una muerte súbita, como es una parada cardíaca, es que no estás preparado, porque tú cuando tienes una enfermedad de largo recorrido, pues al final te vas haciendo un poco la idea, pero es que estas muertes te dejan desolado completamente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos con este proyecto, que tú tengas ese desfibrilador en casa y que realmente, si ocurre, que ojalá no tengamos que usarlo, pero si ocurre, lo tengas y puedas salvar la vida. Hombre, da confianza saber que venís vosotros, me lo traéis, me explicáis cómo manejarlo, pero luego, además, una vez os hayáis ido, es que resulta que es un aparato que en el momento en que lo pones a funcionar, él mismo te va dando instrucciones de lo que tienes que hacer. Claro, es automático, está preparado para eso y te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. En primer lugar, en cuanto tú lo enciendes, te dice, llama evidentemente al 112, llama a emergencias. Y a partir de ahí ya te va diciendo, coloca cómo tienes que colocar los electrodos, que es muy sencillo, porque es colocar uno un poquito más arriba o más abajo, es para que evidentemente haga este recorrido, y él va
a ver cómo está ese corazón, porque puede ser que no esté fibrilando, no esté parado, entonces no tiene que dar la descarga, va a localizar el corazón. En el caso de que efectivamente haya una parada, te va a decir apártese, va a dar esa descarga y a partir de ahí te va a seguir dando indicaciones. También es verdad que en el momento que nosotros llamamos a emergencias, si tú le dices que tienes un desfibrilador, pues ellos se van a ayudar con ese desfibrilador. Es más, también tenemos el caso de personas que tienen la teleasistencia, que lo han dicho en su teleasistencia, yo tengo un desfibrilador, y entonces ellos ya saben a la persona que llaman que tiene un desfibrilador. Es decir, que todo va unido a eso, a que si ocurre, que ocurre, porque son 30.000, es decir, no nos lo estamos inventando, son casos reales y cada vez va a más, porque al final el estrés, este tipo de enfermedades que tenemos, vivimos más años, pues es más fácil que ocurra esto y cada vez habrá más. Pues si ocurre, puedas salvar. Igual que puedes salvar otras cosas, pues puedas salvar también ese corazón que acaba de pararse. Hombre, a mí me da tranquilidad saber que como el aparato es inteligente, si lo coloco y resulta que no hacía falta desfibrilar, pues él no da la descarga, porque claro, el miedo puede ser, a ver si yo no sé identificar bien los síntomas, le voy a soltar una corriente a alguien que no la requiere. Afortunadamente la máquina es inteligente para eso, ¿no? Claro, te hace como una especie de electro rápido, es decir, él localiza si ese corazón está parado, está fibrilando, si el latido es normal, etcétera, y si no lo es cuando da, si no, no hace absolutamente nada. Trabajamos con un fabricante americano, es el fabricante que hace el 30% de todos los desfibriladores que se venden a nivel mundial, está diseñado específicamente para eso, para un hogar. Es algo que nunca habíamos planteado, tenemos muchas cosas en los hogares, pero esto no lo tenemos, y esto es que es básico, porque todos conocemos a alguien que le da un infarto, quizá un familiar cercano, y todos sabemos que mañana nos puede o le puede dar a alguien cercano. Entonces, eso es decir, bueno, pues yo ya esta parte la tengo cubierta, que ojalá no me dé nunca, pero si me da, sé que tengo esa opción, ¿no?, de salvar ese corazón para que cuando llegue el médico pueda actuar y ese corazón todavía esté latiendo. Es un aparatito pequeño, del tamaño de un queso, va en su fundita, lo podemos llevar incluso en el coche, nos lo podemos llevar a una segunda residencia, tenerlo en casa, ir de viaje con él por si vamos a cualquier otro sitio, es portable, ¿no? Sí, sí, pesa, no llega a 1 kilo. Lo colocas, siempre te está parpadeando, porque siempre está, para decir que siempre está funcionando. Los mantenimientos, bueno, pues realmente los cambios son cada 4 años, por ejemplo, lo que son las baterías, los mantenimientos son cada 8 años, es decir, que realmente es algo que tienes que tener cercano, tampoco tienes que guardarlo mucho en un sitio porque al final lo vas a usar, ¿no? Pero que no da guerra, que yo ahora, pues bueno, pues ahora nos vamos a una segunda casa o me voy de viaje, va en el coche con nosotros, lo llevamos allí, porque no sabemos cuándo nos puede pasar, ¿no? Pero que realmente todo está preparado para que eso, para que en nuestro domicilio esté cardioprotegido. Igual que a nadie se le ocurre no tener un aeropuerto, tú lo bien has dicho, o no tener un centro comercial cardioprotegido, pues ahora vamos a tener nuestro domicilio también cardioprotegido, porque ahí es donde ocurre la mayor parte de esos infartos y de esas muertes. Pero es lo que has dicho, lo importante es tenerlo y no tener que usarlo. Es como tener un extintor en casa, pues más vale que no tengamos un incendio que nos obligue a usarlo. Si tenemos un desfibrilador, ojalá no haga falta utilizarlo, pero si tenemos la desgracia de necesitarlo, más vale tenerlo a mano. Sí, siempre comento el caso de cuando tú tienes una alarma, ¿no? Tú tienes una alarma y la pones por seguridad, pero evidentemente no quieres que haya que utilizarla, pero tú estás ahí seguro porque dices, si vienen los cacos, pues bueno, pues va a sonar y va a venir la policía, etcétera. Esto es lo mismo. Yo tengo algo que digo, bueno, ojalá no me pase nunca, pero si me pasa o le pasa a alguien de mi familia, pues estoy cubierto, ¿no? Esa es la idea de este proyecto, eso es lo que queremos, que la gente se conciencie. Yo sé que es algo novedoso, porque sí los conocemos, la mayor parte de la gente, hemos visto en algún lugar un desfibrilador, pero nunca hemos pensado que esto para un hogar es básico, y creo que es el momento de pensarlo y es el momento de hacerlo. De hecho, te puedo decir, Javier, que tenemos ya muchísima demanda, es impresionante lo que está haciendo la campaña, porque la gente al final, el que más, el que menos, alguien cercano, o incluso ya ha sufrido algún tipo de problema cardíaco, ¿no? Y dice, oye, mira, que prefiero seguir viviendo, y eso es que no tiene valor, la vida, ¿qué valor le das a la vida? Todo. O sea, evidentemente, pues eso es un poco lo que queremos, que esa vida que tú quieres o la de tu familia esté cubierta con este... Bueno, aunque tengáis mucha demanda, si un espectador de Los Intocables llama al 900-730-061, tendréis un detalle con él. Sí, efectivamente, mira,
en esta campaña que estamos haciendo con vosotros, que estamos encantados, pues vamos a tener un descuento muy importante, un 30% de descuento. Bien. Un 30% de descuento. Si os pedimos que llaméis lo antes posible, por eso mismo, porque son ya muchas las llamadas y entonces pues a lo mejor tenéis que esperar. Y no queremos que esperéis nada, porque queremos que lo tengáis lo antes posible, porque nunca el corazón no nos va a avisar, ¿no? Avisa poco. Y bueno, pues 30% de descuento para los que llaméis, decís que llaméis de parte de Los Intocables, de Distrito TV, para que tengamos esa, y ya mañana mismo seguramente podéis tener el desfibrilador en casa. Un 30% de descuento si se identifican como espectadores de Los Intocables. Adolfo Albistur, promotor de la campaña Protege tu Vida, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, Javier, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Ahora les dejamos con la película Rompehuesos, una divertida comedia protagonizada por Burt Reynolds, que está ambientada en una cárcel entre la que tanto los presos como los guardianes se enfrentan en un partido de fútbol americano. Una comedia de lo más divertida, no se la pierdan, que saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167.